Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte del programa. Aprovechamos para saludar a todas las personas que nos acompañan a través de nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de de Musical FM, que sirve a la ciudad de Guayana. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, muchísimos comentarios y queremos agradecer a todos los que se han tomado el tiempo para escribir, para compartir el programa, pues saludándonos de distintas partes del mundo, enviándonos bendiciones. Por allí Wilder Ávila, por cierto, desde Bogotá, Colombia, nos dice: doctor Franceschi, ¿cómo hacemos para hacerles entender a los mamertos? Nos dice que el populismo demagogo es una farsa y nos acerca al despeñadero. Mira aquí en Colombia que vemos la tragedia venezolana y la izquierda está marcando en las encuestas. Marca porque hay mucho dinero de por medio que ponen a Petro sobreestimando la fuerza de la tal izquierda esta populista de Petro. En realidad yo creo que Colombia sería un país de suicidas si resuelve elegir al émulo de Chávez, al émulo de Maduro, a este señor Petro, que es el abogado político de la FARC y que ya como alcalde de Bogotá puso una torta gigantesca. Sí. Tanto que mereció que lo echaran de ese cargo el amigo Ordóñez, que era el procurador general de Colombia. Esta historia de la Colombia empeñada en suicidarse, mira, ha dado pruebas una y otra vez de resistirse a hacerlo, porque hay fuerzas sanas de Colombia que sencillamente van a dar la pelea. En el peor de los casos va a haber una confrontación general. Colombia puede ser incendiada por los cuatro costados, pero no va a haber chavismo triunfante en Colombia. Primero hay guerra civil antes que el chavismo se apodere de Colombia. Sí. Más aún a partir de una piltrafa de régimen que le apoyaría, que sería el régimen cubano en las últimas y el régimen venezolano ya volcado a la putrefacción absoluta de un enfermo terminal político. Me refiero a una política absolutamente volcada a la miseria colectiva y a la escasez y a la pulverización de la moneda. ¿Qué puede esperar Colombia de un gobierno Petro? Entrar en el torbellino de decadencia venezolana a una velocidad mucho mayor de la que se imaginan los más pesimistas. Eso no va para buen camino si se le ocurriera a los colombianos abandonar el terreno que ganaron hace un año, que es derrotando ¿cómo se llama?, en el referéndum los acuerdos con la FARC. El 2 de octubre, el plebiscito. Y bueno, y ahora están reafirmados. Hasta Santos han mandado a poner preso al tipo que fue firmante de los acuerdos y estaba electo senador, el Centrix, transformado después de la firma de los acuerdos, pasó de la mesa de negociación a su puesto natural de narcotraficante de 10.000 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Y lo mandó a agarrar a la DEA y Santos no le quedó otra que entregarlo. Así es. Entonces, no, chicos, esperanzas sobran sobre Colombia. Ahora, pero ¿qué puede ocurrir, Alberto? Hay una realidad. A Petro lo apoyan, por ejemplo, los millennials. ¿Qué llamas tú los millennials? Bueno, los millennials, yo te he escuchado varias veces. Sí, es que justamente que son los jóvenes. Los millennials son los menos de 20 años. Entre 18 y 22 años, si mal no recuerdo. Los millennials no existen. Sí. Los millennials tienen 10 fracciones internas. Uno, los pobres diablos, los hambriados, los desempleados, los riquitos, los clase media, los frívolos, los clase media confundidos, los clase medias aclarados, los izquierdosos, los derechosos. ¿Y qué me dices tú de los millennials que sacan a pedradas a Timochenko de las universidades? Claro. Entonces eso de que los millennials constituyen una casta, un segmento homogéneo, eso no es cierto. Bueno, pero lo que te puedo decir es que las encuestas en esta oportunidad en Colombia... Trampeada, el que paga las encuestas... No, pero voy acá. Yo entiendo, pero el 11 de marzo las encuestas coincidieron. Y en las encuestas ganó
con muchísima fuerza. Yo le tengo una aversión a la Sí, encuesta. yo también, pero hubo coincidencia en términos del resultado electoral y las ¿Por qué encuestas. los millennials se van a cambiar después que van Bueno, no es que los millennials no fueron a votar por el Congreso. Y ahora sí van a votar. Bueno, pues aparentemente sí, sin embargo, y ahí vamos otra vez al ¿por qué punto. le echas pelo a Bueno, eso, pero hombre? porque hay que hacerlo para ponerle sabor. Ajá. ¿Qué pasa acá? Habría que ver porque probablemente el resultado disminuya esa brecha entre Duque y Petro en el momento en que se aparezca Bueno, este entonces grupo déjenme decir a individual. los colombianos que nos escuchen, bien imbéciles e idiotas serían los colombianos si eligen a Petro Sí, presidente. sí. Significa que se rifa la desgracia de Colombia y se compran todos los números. Entonces, bueno, échele Claro. perdón, pues. Ahora, Adiós. qué ¿Y importante- podemos hacer? Pues si un país decide suicidarse. ¿No ven el ejemplo de Venezuela? exacto. ¿Qué quieren? ¿Que pase lo de Venezuela? Y es que hablando justamente de eso, y ahí entramos al tema nacional, bueno, ya Venezuela, las instituciones están totalmente desmontadas. El TCJ en el exilio acaba de, ya lo sabes, acaba de presentar el antejuicio de mérito, mandó la notificación el miércoles. Es incorregible. Ok. Pero tengo que hacerlo. Ahora me va a venir Tengo con que el hacerlo. TCJ de exilio. Voy para Está allá. bien, está Tengo bien. que hacerlo. Necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas personas me han preguntado a través del programa, ¿qué pasa con ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y el accionar a su juicio tardío de la Asamblea Nacional venezolana, que dice que lo va a discutir el 17 de abril para aprobar, etcétera? Por supuesto, hay fuentes en las que dicen esto es simplemente un tema político, esto no va a llegar a mayores consecuencias, pero ¿qué ocurre si los países no reconocen, de hecho, las elecciones del 20 de mayo y eventualmente, entendiendo que estos magistrados nombrados por la Asamblea Nacional sesionan desde Colombia y han aparecido también desde la OEA? ¿Ya? ¿Qué tipo de resultado que beneficie la lucha colectiva por la liberación de Venezuela pueda haber allí? No hay ningún tipo de valor agregado que se le pueda dar. Mira, sí, puedo concederte que tengan el valor de la barra. ¿Tú no sabes lo que es la barra en la ¿Cómo? fiesta? Ajá. O sea, hay la fiesta, se divierten, se hartan, qué sé yo, bailan hasta de cabeza la gente y hay una barra que aplaude, que anima a los bailarines, qué sé yo. Sí. Esa es la barra. Sí. La barra del tema de Venezuela es que la tal comunidad internacional se reúne y pomposamente condena, pero no son cosas que deciden nada. Lo único que va a decidir algo en Venezuela es que el señor Trump, el señor Uribe y el ejército brasilero decidan darle un ultimátum a los paniaguados estos de la alta cúpula militar venezolana y digan, tienen 48 horas para sacar ese burro y mandarlo allí a una playa cubana si es su escogencia. No, chico, las luchas que vienen en Venezuela no son las leguleyas de los benditos. Pero tú sabes por qué, no es que quiera hundir en el decreto, en el desprestigio a los buenos agentes del Tribunal Supremo. Chico, es que están manallados por la fiscal, Sí. que es una ampona, chico. Aquí te la tengo en segundo punto. Es una ampona. ¿Qué puede salir de bueno de una vaina que arma la fiscal Luisa Marbella? Es la fiscal que tiene todos los presos políticos en Venezuela, son presos de ella. Sí. Y entonces golpe 12 le limpian años. la cara y Luisa Marbella ahora es la heroína. Sí. No, chico. La salvadora. Yo estoy muy viejo para eso. Sí, de acuerdo. No puede salir nada de algo que monte Luisa Marbella. Que los magistrados son, ¿cómo se llama? Héroes civiles, todo, lo que tú quieras. Pero hay algo que se intuye allí, que es, uno, el gallinero de la Asamblea Nacional, que tiene 2 años y pico, ¿bien? 2 años y pico, traicionando la voluntad popular que los llevó allí. Una Asamblea Nacional de inútiles, de todas las roscas partidistas. ¡Ey! Hay excepciones, por Claro. supuesto. Siempre hay excepciones. Pero la norma Sí. es que son tipos, chicos, disminuidos mentales o algo por el estilo, que son ahora, portavoces de esos operativos eternos, ¿no? De cercar al régimen y vainas por el estilo. Eso no va para ningún lado, chicos. Esa Asamblea Nacional no va a autorizar. Y si Nada. la autoriza, autorizará una manera tramposa de hacer las cosas que te ponen a pensar en el 2019, qué sé yo. Porque es que ellos son así, ellos son ociosos del poder, de la transacción con el régimen que te les da plata, que los mantiene en la pomada, que no los persigue, Sí. a condición de que se porten bien. Entonces, magistrado en el exilio.
con una capacidad nula de hacer nada que no sea a través de la Asamblea Nacional, de vendidos, donde hay ya una mayoría que se niega a aceptar que Maduro sea enjuiciable, ¿qué puedes tú estar esperando de eso? Claro. ¿No te parece que mi desconfianza tiene alguna base real? Por supuesto. Ese escepticismo se basa en la intuición común del venezolano que vuelve a encontrarse la semana que viene con que el pedazo de burro ese sigue en el poder, chico. Bueno, y la cosa va para largo, porque fíjate que... No va para largo. Bueno, si hay la intervención militar, la presión militar extranjera... Claro, pero si no tienes ese factor, y aquí es donde voy a otra pregunta. Tuvimos 19 años, claro, y ese es el drama y esta es la realidad. Ahora, por fin, tenemos aliados. Sí. Tenemos, Pastrana y Uribe han dicho, militares venezolanos, saquen ese estúpido de allí, saquen ese idiota Maduro. Trump dice, Tillerson dijo, que le guarden una casa ahí en la también, playa. incluso el expresidente Quiroga de Bolivia decía, es que la libertad de Venezuela será la libertad de Bolivia también. Así es. Él lo comentaba, es decir... Y entonces, ahora, ¿qué quieren los colombianos? ¿Hundirse entonces como Venezuela? Claro. ¿O van a actuar los colombianos? Acuérdate que yo soy gran colombiano. Todos somos gran colombianos. A pesar de que nos arrancaron esa conquista de Bolívar, que era la Gran Colombia, el antiguo virreinato de Nueva Granada. Yo creo que eso estamos, chicos, condenados a, digamos, no a repetir, a recrear la historia hispanoamericana en ese ángulo del norte de Sudamérica donde la suerte nuestra estaba ligada. Batalla de Boyacá nos da Carabobo después. Los héroes de la independencia nuestra son héroes también neogranadinos, como Perón, como Girardot y el de San Mateo, chico. Dios mío, siempre se me olvida. El que voló con el cuartel con el parque de San Mateo, Ricaurte. Años granadinos, colombianos para la información del común. Y bien, eso va a volver a ocurrir, que la frontera une las dos crisis en una sola. Colombia está llamada a llenar el vacío político-militar si las Fuerzas Armadas de Venezuela no defienden la integridad del territorio, que para poderlo defender de cualquier necesidad de que intervengan ejércitos extranjeros, tienen ellos que expulsar el régimen oprobioso de antipatria que tienen allí en Miraflores los Maduro, Diosdado, etcétera, etcétera. No es gana que nos invadan, es que sencillamente, ¿quién mantiene el Estado venezolano antes de su explosión? Ahora, pero te pregunto, que ante un escenario como la posible invasión, intervención militar, ¿dónde queda Rusia, China e Irán? Pero sobre todo Rusia y China. Está muy lejos, chicos. Está muy lejos, pero tiene muchos intereses en Venezuela. No ¿Puede haber un acuerdo interno con Estados Unidos? No tanto para arriesgar a meterse con una necesidad estratégica de los Estados Unidos que le dice a los intereses americanos, allí tienes un polvorín proterrorista importado del Medio Oriente por la vía de Hezbollah, Irán y el sirio. Ahí tienes a los turcos echando vaina. Arregla ese lío. Ahí tienes a la FARC, terroristas también. Ahí tienes un serísimo problema de vacío de poder en puerta. Ahí tienes un escenario de un Estado que estalla y de señores de la guerra matando miles y miles de habitantes en una guerra intestina sin final. ¿Es lo que te interesa, señores de Estados Unidos, o arreglar el lío de eso que llaman vulgarmente el patio trasero? Más le vale a Estados Unidos arreglar preventivamente el lío venezolano para no ver incendiada toda la zona norte y de América, incluyendo su país, por supuesto. Sencillamente se expande como una plaga, se expandiría el vacío de poder y la crisis militar de toda esa área. Por ahí justamente nos dice, ¿no?, que la Asamblea Nacional no sirve para resolver nada, puros vendidos y traidores. Fíjate que ahora, interesante ahora imaginar esos escenarios y cuál es esa salida que has propuesto cívico-militar. El día de mañana... Eso cívico suena como a paseo cívico por la calle el día de las fiestas patronales. En realidad es civil. Civil, ok. Y cuidado, como el militar tienes que quitárselo y tenemos que constituir un gobierno estrictamente civil. Y los oficiales y los militares se van para sus cuarteles y ahí no salen. Así es que debió haber sido. Así es. Porque de lo que se trata es de reconstruir el Estado civil de Venezuela, no una tramoya allí, un enjuague de guerreros, etcétera, y menos aún de corruptos uniformados. Escúchame, depende cómo queden en el saldo final de cómo se defendió la existencia del Estado y la nación venezolana. Allí es donde pueden tener
una necesaria participación, pero subordinada al poder civil. Claro. No se trata de un... Ya va. Yo fui partidario de un gobierno civil-militar, incluso de uno militar-civil, porque no veía maneras de salir de este bochinche de capituladores que era esa MUD, y entonces abogaba por un cipotazo desde la Fuerza Armada. No solo no fue posible, sino que se pudrieron cada vez más. Entonces empecé a abogar por una fractura militar. En esa tesis todavía estoy. Pero un día de esto ya no es ni siquiera la fractura militar, sino que se van a echar tiros entre 20 o 30 fracciones distintas, es decir, que va a haber el caos general del ambiente militar y van a tener naciones amigas que ayudarnos. Y no van a poner allí un pretor militar extranjero, un marine o un jefe colombiano o un jefe brasilero a dirigir el país. Necesitan un gobierno de civiles con mucha autoridad política y moral. ¿Y cuál es esa autoridad? Bueno, chicos, la de poder explicar que estamos hundidos en el degredo histórico producto de la gestión de estos paniaguados en el poder. Y bueno, yo creo firmemente en que será lógico que los civiles pongan un nuevo gobierno que pueda recuperar el país. Cosa de la que yo creo que es mucho más rápido de lo que la gente cree. Porque cuando vemos el nivel de hecatombe político-social de Venezuela, nacido también de la hecatombe económica, no nos damos cuenta que nosotros nos curaríamos con algo tan elemental como es la libertad a todo precio, a todo costo, a toda acción, no hay nada que pueda omitirse del ejercicio de las libertades. Si nosotros damos libertad absoluta, cambiaria, libertad absoluta de movilización, ¿tú sabes lo que significa libertad absoluta de movilización en su territorio? Que todas las alcabalas cesan. Y el que monte una alcabala va preso 10 años. No puede haber más alcabalas, se acabó la vaina. Entonces tú tienes... Como ocurre aquí no existen las alcabalas. Eso es una infamia, comparar a un ciudadano cada 10, 15 kilómetros, los papeles de propiedad, no hay que cosa, y la coima y la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El soborno. La prevaricación absoluta. Entonces... Escúchame, libertad de comercio es libertad de comercio. Los precios los fija el mercado. Matraqueo. La escasez o la abundancia. La moneda la fijan. ¿Y por qué una moneda? El bolívar está tan mal que le conviene un periodo de oxigenación comprado al precio que valga comparado con las divisas que quieran los venezolanos. Que yo te lo pregunté en aquella oportunidad y te lo vuelvo a preguntar porque aquel acá ha cambiado el escenario. Mira, por cierto, yo estoy viendo que no le hemos hecho... Ya lo vamos a hablar, eso viene. Bueno, vamos primero con esto. El día de mañana vamos a estar en la ciudad de Orlando, Florida. Todos los que están en la Florida Central están invitados. Un poco más temprano hice la promoción, pero ahora tenemos a Alberto Franceschi quien va a guiarnos en esta discusión. El grupo Venezolanos en Orlando ha iniciado esta serie de conversaciones sobre Venezuela. Alberto va a estar con nosotros. El título Crisis Política y Salida Civil, haciendo la corrección al tema. Y fíjense que hay un entrecomillado que dice: sin garantías en Venezuela, la vía electoral está completamente agotada. Esta crisis abre el camino a otras salidas no convencionales como la intervención militar internacional y una posible rebelión de las Fuerzas Armadas para conformar un gobierno cívico-militar. Eso lo dije yo. Eso, bueno, no sé si lo dijiste, pero por lo menos está entrecomillado. ¿Y a dónde va a ser la cosa? Esto lo organiza Venezolanos en Orlando y va a ser el día de mañana, 14 de abril, 2 de la tarde. Estemos puntuales, totalmente gratis esta actividad. Y el lugar va a ser en la biblioteca de la Universidad Ana G. Méndez. La dirección es 5601 South Semoran Boulevard en Orlando, 32822. Los que me están viendo a las 2 de la tarde puntual, los que me están viendo a través del Facebook Live, pueden entrar en mi perfil de Facebook y allí está la información concreta, pueden bajarla y pues sencillamente tenemos todavía capacidad para que puedan asistir. Imperdible, estaré acompañando a Alberto como moderador en esta actividad importantísima y estaremos, el equipo de Venezolanos en Orlando, recibiendo donativos de alimentos y medicinas para enviar a Venezuela. Repito,
conversaciones sobre Venezuela. Mañana, sábado 14 de abril, 2 de la tarde, Biblioteca Universidad Ana G. Méndez. Los que tengan preguntas pueden escribirme en privado o, por ejemplo, pueden visitar en Instagram. Está la dirección de Venezolanos en Orlando y es sencillito, @venezolanos en Orlando. Así de sencillo, pueden entrar. Ellos son los organizadores de esta actividad y, por supuesto, nosotros estaremos allí presentes. Los espero mañana, entonces. Bueno, pues genial, claro que sí. Ahora, nos queda un par de minuticos que quiero destacar o que te quiero preguntar. El trabajo que se está haciendo desde afuera, Alberto, tú tienes, no recuerdo cuánto tiempo. 4 años. 4 años ya. Bueno, llevando un mensaje muy intenso. El mensaje data de 19 años. Bueno, pero estando desde acá, desde Orlando, Florida 4, ya pero son 19. Ok, son 19 años. Así como en tu caso, hay muchos otros casos de gente que le duele su país y por lo tanto no logra despejarse. De hecho, recordaba lo que hablábamos en privado, que tu cabeza está allá, tu mente está en Venezuela. Tú vives en Venezuela. Sí. Háblame de la importancia de ese tipo de espacios y de iniciativas, porque no solamente tú, ¿cuánta gente de pronto piensa que quiere y puede hacerlo y no lo hace pensando que esto no tiene ningún tipo de efectividad? Pues claro que tiene efectividad. Nosotros estamos hermanados, es una sola psiquis colectiva, la del país descorazonado quizás, con los que con optimismo desde el extranjero insuflamos ánimo de nuevo porque la República sí es recuperable, sí hay posibilidad de reconstruir la nación y su Estado, sí es posible que una nueva élite política y un nuevo empresariado pueda rehacer la economía y la sociedad y el Estado venezolano, y eso, bueno, nadie nos va a quitar nuestro país, nuestra tierra. Ese Estado que hoy está pulverizado, sí, debe hacerse a un lado todos estos bicharracos y vamos a construir un nuevo Estado de libertades y con una economía capitalista sólida y libre. Entonces, y por supuesto, y la participación de Colombia, le tengo tanta fe que es posible por primera vez en 2 siglos que se vuelva a los buenos tiempos, no de la Gran Colombia, pero sí de la unidad de propósitos, sí, con Colombia para tener una sola economía, una sola economía y una interconexión absolutamente vital para el desarrollo de ambas países libres. Entonces, yo tengo mucha fe en que vamos a volver muchísimos. Te pregunto algo para cerrar ya esta edición. Y aprovechando que tenemos a Elena Madame es cubana, la fe en la disidencia cubana estuvo allí durante todos los años. Yo tengo casos dramáticos de personas que no volvieron a ver a sus familiares. Sí. ¿Crees o qué hace diferente esa esperanza en nuestro caso? Y no pensar que en 50 años... Mira, aquí sí. Yo te voy a parar para que no sigas en esa línea argumental. No porque no tenga todo el derecho sino que no tiene nada que ver. Okay. A ver, el régimen cubano nace de una revolución político, social, económica, jurídica. Hasta con la iglesia se metieron para desalojarla, sí, y desarrollar la santería, etcétera, etcétera. Además, dentro del esquema de la Guerra Fría, como Estado cliente de la URSS, con misiles atómicos que les obligaron a sacar de allí. Un ejército profesional de comunistas, del Partido Comunista, partido único, instituciones únicas, economía de CLAT desde el primer día. Es decir, distribución de una tarjeta de racionamiento que permitía calibrar en 1500 a 2000 calorías, 1200, qué sé yo, que es lo que se te entrega por décadas. No hay quien piche eso, no hay a quien chulear, y entonces, periodo especial, la cosa se puso mala. Sí. Hay a quien chulear, vuelve otra vez a aumentar la carta de racionamiento. El Estado cubano es fruto de un proceso histórico distintísimo al venezolano. Nosotros somos una economía que viene de una altísima capacidad de generación de divisas, un boom petrolero impresionante, una obscenidad de riqueza del Estado que deciden los imbéciles que somos todos los venezolanos tolerar la existencia de un gobierno comunista, pero que no es comunista, es un gobierno de delincuentes comunistas, es un gobierno de ampones. También los cubanos son, podrían decirme. No, es un distinto tipo de ampón, porque el ampón cubano del Partido Comunista esconde su riqueza,
o sus, digamos, ventajas malavidas. El burócrata cubano, así lo dictamina la historia de todas las llamadas democracias populares comunistas, es una especie de dirección vergonzosa del resto de los mortales. Venezuela no. Venezuela, chico, mide es por miles de millones de dólares. Sí. A los grandes burócratas ladrones, chico. ¿Qué tiene que ver Raúl Castro con ¿cómo se llama? Con Diosdado Cabello, con los Rodríguez. No, chico, no tiene nada que ver. Raúl Castro tiene todos los privilegios, es cierto. Vive cómodamente con no sé cuántos guardaespaldas. Su familia, sus hijos tienen privilegios. Pero no tiene 1.000 millones guardados para su fruto de su familia, como la arpía Cilia o los hermanos locos estos Rodríguez. Son obscenamente ricos, chicos. Eso no es propio de un régimen burocrático comunista. Eso es un régimen de narcotraficantes, de depredadores de la riqueza nacional, de amasadores de fortunas obscenas. Eso no tiene nada que ver con el socialismo llamado de Cuba. Eso es un estado distinto. El estado cubano es un estado nacido obrero, deformado, dictadura totalitaria. El gobierno de Venezuela, pese a toda la peste que podamos decir de ellos, nunca pudieron constituir un estado totalitario. Porque, chico, el país se les rebelaba. Le derrotamos aquella reforma comunista a Chávez. Las Fuerzas Armadas siempre andan en una conspiración permanente. En las policías hay toda clase de pleitos internos. Sí. El hecho de que el gobierno se auxilie con los colectivos es una señal de que vive con el terror de las Fuerzas Armadas que se le alcen. En definitiva, la prensa que medio existe y todavía quedan respiraderos, eso no existe en Cuba. Hay un solo periódico, el periódico Granma, y en la única radio. Eso no fue Venezuela. En Venezuela llegó de 200, 300 radios echando vaina, chicos, sí. 20 o 30 periódicos, todavía hay algunos que respiran, 10, 20, 30 plantas, y ahora con las redes, eso es muy distinto. Un país dominado por un totalitarismo, que lo es Cuba, a un país que nunca fue totalitario. Es todas las vagabunderías juntas, está bien. Es todo lo opresivo y lo delincuente que puedas imaginarte, está correcto. Pero no es un Estado comunista. Y eso la gente no lo entiende y por eso nunca ha percibido que nosotros no tenemos lo que tienen los cubanos encima, la bota de hierro en el pescuezo para décadas. No, la bota en el pescuezo de los venezolanos. Todos los meses tratamos de quitárnosla de encima, por huelgas, por líos. El problema nuestro es la cantidad de malandretes, sí, gallinas de la oposición que han dirigido. La oposición cubana son anegadísimos tipos, chicos, que te pasan décadas de cárcel, estas pobres mujeres de damas de blanco que les caen a tortazos, a peinillazos en la calle. No, la oposición no está, no, la oposición no está, es 9 de cada 10 venezolanos, opuesto y maldiciendo. Sí. La jornada esa mundial de Maduro, coño de tu madre, que eso es un poco el reflejo de un país que se ha negado a aceptar lo que aceptaron los cubanos de alguna manera, que la resignación fue ganando el corazón de muchos y sencillamente se adaptaron como una parte de la nación norteamericana, con una esperanza futura. La burguesía de Cuba está aquí en Miami, la clase media cubana está aquí en Florida y en Estados Unidos. El día que Cuba sea libre de nuevo, será una operación sencillísima, la reconstrucción del capitalismo cubano. Porque sencillamente... Así es rápido, sí. ¿Será así? Sí. La nuestra también será rápida porque nunca dejó de ser capitalista. Cuando tú vas a una autopista de Venezuela, lo que queda, y ves los carros que circulan, cada uno lleva una vaina de él, una gallina de él, un cochino. O sea, eso no existió en Cuba. En Venezuela existe todavía, a pesar de la opresión estalinista, ¿cómo se llama?, del aparato delincuencial del chavismo. Nunca fue posible eliminar el comercio. Existe bachaqueo, por ejemplo. Claro. El bachaqueo es la confesión de que el mercado negro ganó. Es una desgracia para los que no tienen cómo comprar, pero el mercado negro ganó. El hecho de que exista un dólar a 550.000 bolívares por un dólar, eso es la confesión de que nunca pudo el gobierno establecer un verdadero control. Con 15 años de control cambiario. No pueden. No pueden. Así es. Alberto, gracias por haber venido el día de hoy. Gracias. Te espero de pronto acá en América Noticias. Sé que... Bueno, la próxima es allá abajo en Miami, seguramente. Así que bueno, de vuelta otra vez te tendremos. Ustedes también gracias por habernos acompañado el día de hoy. Imperdible este programa. Les agradezco, pues por supuesto, compartirlo y a la vez
acompañarnos también el día de mañana. Alberto, no sé si lo sabes, vamos a transmitir esto en vivo. Mañana, la actividad, que la recuerdo, conversaciones sobre Venezuela con Alberto Franceschi, Venezolanos en Orlando organiza esta actividad, y tenemos por ahí... No, que el que crea que porque me oyó hoy no vale la pena mañana, se sorprenderá que siempre digo cosas distintas. Excelente. Así es. Bueno, ya saben, mañana sábado 14 de abril 2018, hora 2 de la tarde, lugar Biblioteca Universidad Ana G. Méndez. Allí estaremos y a ustedes gracias por haber estado con nosotros y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.